Hace unos días, en una mentoría personalizada que realicé, una persona me vino a preguntar sobre específicamente las acciones de Google, ya que como han visto en algunos de mis videos, Google conforma alrededor del 60% de mi portafolio personal de inversión. Y se le vino la duda debido a que esta compañía en los últimos días ha estado cayendo de manera algo significativa, y entonces en este video les voy a hacer un breve análisis sobre esta acción y también de otra que le llamó la atención a esta persona. Aquí en esta tabla tú puedes observar aquí en esta fila que tengo Google calculado su valor intrínseco, que en la actualidad me da de unos $200, tomando en cuenta de que Google crezca sus beneficios alrededor de un 14% el siguiente año o este año, y en los siguientes 5 años un 13%, dando así una rentabilidad esperada, proyectada, de un 12,5% anual, en base a estos cálculos que yo suelo hacer. Para que tú tengas idea, aquí estoy en la página de Seeking Alpha, donde puedes apreciar aquí donde dice EPS, que Google ha crecido los últimos 10 años sus EPS, sus beneficios, sus ganancias por acción, alrededor del 22,8%, siendo para mí un crecimiento espectacular. Yo invierto en Google desde hace más de 5 años y me ha ido muy bien con esta compañía y la conozco bastante bien. Y es así que en esta tabla, por eso pongo aquí para ser conservador, porque esta compañía ya es más grande, sus beneficios obviamente van a crecer menos, y por eso es que pongo que solo crecerá un 14% y un 13% en los próximos años. Esa es mi estimación, dándome así su valor intrínseco en $200. Cuando observamos el gráfico aquí en TradingView, podrás observar que Google actualmente cotiza en $181, dando como su valor intrínseco, como lo calculamos a $200 aproximadamente, tendríamos un potencial de revalorización de un 10,67% en este año esperado. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que las noticias últimas que se dieron, aquí tú puedes apreciar que están investigando a Google, como siempre, por esto del antimonopolio en la Unión Europea. Si llegan a penalizar a Google, como se espera que pase, pues esta empresa podría perder un 10% de sus beneficios en los próximos años, lo cual sí sería algo muy importante. Y es por eso que estas acciones han caído en estos últimos días y han roto hacia abajo la media móvil de 100 sesiones, que lo tengo marcada de este color anaranjado, y es posible que en los próximos días, eso no lo sabemos, llegue a topar la media móvil de 200 diaria en esta zona, que la voy a marcar con una línea horizontal, que más o menos estaría al precio de $175. Para mí, esto ya es una oportunidad de empezar a crear una posición, no una posición importante, no una posición mayoritaria en tu portafolio, pero si tú no tienes una empresa de las tecnológicas más grandes, Google podría ser una buena opción para empezar a crear una posición. Es decir, si tú tienes para invertir $1,000 en Google, $2,000 en Google, pues empezaría yo invirtiendo en estos momentos, en estas zonas, quizás un 10% del capital destinado para inversión en Google, y en las próximas semanas iría creando una posición, porque quizás si lleguemos a topar esta media móvil de 200, y ojo que si la cosa se pone más complicada y analizamos el gráfico en semanal, tenemos una posición de compra que yo la tengo marcada aquí en $163 aproximadamente, que aquí sí sería una increíble entrada, y yo, si es que Google llega a esta zona, voy a invertir más dinero. De hecho, incluso ya no le veo tan mal empezar a crear pequeñas posiciones igual, es decir, realizar pequeñas compras de mi parte al valor de $181. ¿Por qué? Porque igual, según el valor intrínseco calculado en esta tabla, estamos por debajo de ese valor. Tendríamos una rentabilidad positiva a largo plazo. También debo mencionarte
está este gráfico que básicamente nos grafica el PER futuro de Google. Aquí tú puedes ver que la media en el cual se ha movido Google es en el 20 y actualmente estamos en un valor de 19. El mínimo, como tú ves, ha sido alrededor de los 17, 18, aquí lo marca como 16, pero esos son casos que no suelen suceder con frecuencia. Quiere decir que estamos llegando a zonas bajas, con lo que podría considerarse también zonas de acumulación y de compra, porque Google es una empresa de altísima calidad que fácilmente en los próximos años podría llegar a cotizar en una media de unos 22 valores veces su PER, y eso haría que en la actualidad estemos igualmente en base a este análisis comprando por debajo de su valor intrínseco. Recuerden que todo lo mencionado en este video no es ningún consejo de inversión. Ustedes deben hacer sus propios análisis y sacar sus propias conclusiones. Y ya para ir finalizando con el análisis de Google y pasar a otras empresas que también me han mencionado, tengan en cuenta que hace meses atrás, cuando Google se encontraba en valores de 160, incluso llegó a topar $150 por acción aquí en septiembre de 2024, yo mencionaba en videos que era una excelente zona de compra, y después de varias semanas nos dio una rentabilidad del casi el 30% en promedio de compra. Y en la actualidad tendríamos una rentabilidad, si no me equivoco, de alrededor del 17% desde esos videos mencionados. Y esto les digo porque igualmente hace unas semanas atrás yo hablaba de Uber, que a mí me gustaría añadir esta empresa a mi portafolio, y de hecho lo hice a mi portafolio personal cuando Uber, aquí vamos a ver el gráfico, topó los $60 aquí en esta zona. Justamente por el 19 de diciembre en estas zonas yo acumulé Uber y la convertí en alrededor del 10% de mi portafolio personal, con un promedio de compra de alrededor de $61,50. Y fíjense que en poquísimas semanas se disparó la acción, dándonos en la actualidad una rentabilidad ya del 30%. ¿Y esto por qué? Porque Uber sí que estaba infravalorada, porque sus ingresos estaban creciendo de manera espectacular para mí. Incluso aquí por estas fechas, más o menos hace unos cuantos días atrás, Bill Ackman, un super inversionista de los que tienen excelentes rentabilidades, salió a decir que Uber estaba infravalorada, y es ahí cuando se disparó aún mucho más las acciones. Ojo que aquí en esta tabla tú podrás ver que parecería que Uber está muy infravalorada en la actualidad, pero no es así. Hay que hacer algunos ajustes a esta tabla, pero en realidad en la actualidad el valor intrínseco de Uber se encuentra justamente por estas zonas, es decir, 77, 78, estaríamos comprando en la actualidad a esta compañía a un valor justo. Es decir, que la oportunidad la tuvimos justamente en los videos que yo les mencionaba atrás. Esto lo digo porque esta persona igual me preguntó sobre Uber, y yo creo que ahorita, si tú la vas a tener a largo plazo, puede ser una buena empresa que puede darte rentabilidades aceptables, pero si fuera yo, que estaría nuevamente siguiendo a Uber, esperaría que al menos tenga un retroceso a los $72 aproximadamente, o incluso menos, para empezar nuevamente a acumular esta gran empresa. También se habló sobre Amazon. Amazon definitivamente es una empresa tecnológica con muchísimo futuro. Creo yo incluso que más futuro que Google, pero Google a mí me gusta más porque la entiendo más. Ellos están diversificando en más rubros, pero Amazon también es una empresa que llama mucho la atención en estas últimas caídas. Si se fijan bien en esta tabla, que sí está bastante bien calculada a mi parecer, tenemos que el valor intrínseco de Amazon en la actualidad es de $222. Es decir que estaríamos comprándola
si tú decides invertir en Amazon, casi a un valor razonable, con un potencial de revalorización de un 12% anual en los próximos 5 años, que no está nada mal, está muy bien. Estaríamos a la par con Google y también casi a la par con Uber. Como tú puedes observar aquí en el gráfico, Amazon ha topado la media móvil de 100 sesiones en la última caída que tuvo, y para mí ya puede ser una zona de empezar a crear una posición. No de invertir completamente todo nuestro dinero, pero ya podríamos pensar en empezar a crear una posición igualmente en Amazon, porque si es verdad lo que tenemos aquí en esta tabla, posiblemente podríamos esperar a Amazon en los $204 para ahí sí tener una mejor posición de entrada. Y finalmente quiero hablarles de Nu Holdings, esta empresa fintech o banco que tiene gran mayoría de su mercado en Brasil y se está expandiendo a México, sobre todo en mercados emergentes. Les quiero hablar de esta empresa porque igualmente hace algunos videos atrás les mencioné que yo abrí una posición en Nu con un promedio de compra de $11.50. Las acciones subieron hasta $13, $14 y desde ahí se han desplomado, nuevamente llegando a los $10.82. Es decir, que estoy con una leve pérdida, pero no aún solo forma un 3% de mi portafolio personal. Pero con estas caídas me está llamando nuevamente la atención para empezar a aumentar posiciones. ¿Por qué? Porque en los últimos resultados de Nu dieron un crecimiento muy bueno en sus beneficios, en los clientes, buenas expectativas. Yo no vi nada muy importante que pudiera afectar a la empresa a largo plazo. A corto plazo sí, porque recuerden que es una empresa que tiene su mercado en países como Brasil, México, donde las monedas obviamente van a perder contra el dólar. Y esto ha hecho que los inversionistas piensen que a largo plazo no vamos a ganar mucho dinero con Nu. Sin embargo, yo pienso lo contrario. Creo que Nu puede ser una excelente oportunidad de inversión a largo plazo. Ojo que no es ningún consejo de inversión, pero es una empresa más especulativa. Es decir, yo no tendría un 30, un 40% de todo mi portafolio en empresas como estas. Quizás un 10% no estaría nada mal, teniendo en cuenta de que yo no diversifico mucho, tengo muy pocas empresas en mi portafolio personal. Pero, insisto, Nu se ve atractiva. Quizás por esta caída podamos llegar nuevamente a topar estos $10.20 aproximadamente, e incluso llegar a caer más, pero también puede suceder lo contrario, que los inversionistas se den cuenta de que todo esto, esta caída solo fue exagerada y tengamos un rebote. Así que podemos empezar, según yo, a crear una posición. Ojo que no es un consejo de inversión, realiza tus propios análisis, pero sí te invitaría a que investigues más sobre Nubank, veas otros videos de otros creadores de contenido que tal vez hagan un mejor análisis de esta empresa, y si tú quieres que la analice más a fondo, pues házmelo saber en los comentarios. Bueno, espero que este video te haya sido útil. Nos vemos en otra oportunidad.